El registro sanitario SENASAC para mataderos a nivel nacional. Hay normativa específica para cada uno de los países. En este caso vamos a revisar la de Bolivia y la de algunos países referenciales, ¿no? Respecto a la normativa, tenemos norma específica también bolivianas para la parte de higiene y manipulación en mataderos, ¿no? Justamente es la norma 3100004 en la que se pueden observar a detalle algunas condiciones que deben cumplirse sí o sí en mataderos, ¿no? Por ejemplo, resaltamos acá zonas principales en la zona de faeneo que deben llegar a cumplirse estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en la zona de aturdimiento e insensibilización y sangreado debe estar convenientemente separada de las demás zonas de operaciones de faeneado que se especifican, ¿no? Corrales debe estar separado de la sala de vísceras y otros a modo de evitar toda posible contaminación. Y cumpliendo toda esta serie de cláusulas y especificaciones, nosotros vamos a estar listos para tramitar nuestra licencia, ¿no? Nuestro registro a nivel nacional para el tema de mataderos. Otra condición, la zona de pieles frescas, así como la de servicios sanitarios y otras que puedan ser probable fuente de contaminación. Para los canales deben estar alejados lo más posible de las zonas de manipulación de la carne de faeneado, a excepción de lavamanos, los que se deben disponer a lo largo de todo el flujo de producción de lo que es la obtención de carne, ¿no? Cuando se faenean diferentes especies de animales en un solo local, es decir, este local nos puede servir para varias especies. El faineado de cada especie debe efectuarse preferentemente en ambientes siempre separados. No puedo tener distintos ambientes específicos, una para ovinos, otra para porcinos, otra para camélidos y así sucesivamente, ¿no? Ir separando los sectores de forma específica, cosa de que no vaya a existir contaminación cruzada, ¿no? Ahora, si es que no tengo la posibilidad de realizar la separación, debo establecer horarios específicos diferentes para cada especie, ¿no? Tengo dos especies, entonces voy a designar dos horarios en un día o a la semana, ¿no? Debiéndose higienizar el lugar previo a la matanza. Es decir, que yo voy a tener que antes de pasar a otra especie, hacer la limpieza y desinfección correspondiente de todo el previo para recién comenzar con la siguiente especie, ¿no? No debe permitirse presencia de insectos, roedores y animales domésticos en la zona del matadero y asimismo se contará o debe contarse con suficiente agua potable para la operación de matanza y limpieza. Más o menos les comento esto ya operativamente. Es 1 metro cúbico por cada canal, ¿no? Más o menos. Puede ser hasta mínimo medio metro cúbico. Es por eso que yo debo especificar las condiciones para llegar a cumplir ese objetivo. Ahora, respecto al SENASAC, nosotros nos vamos a basar en la resolución administrativa 168, la cual contiene 7 capítulos que debemos cumplir, ¿no? Capítulos importantes que lo vamos a ir especificando a lo largo de la sesión. Y en la parte última tenemos los anexos, que son checklists que nosotros ya podemos aplicar a nuestra categoría de matadero especificado, ¿no? Comentarles que nosotros podemos ser mataderos de primera categoría, hay pocos en Bolivia. Podemos ser mataderos de segunda categoría, y hay un poco más en Bolivia de segunda categoría. La de primera nos sirve para exportar incluso.
La de segunda nos sirve para comercialización a nivel nacional. La tercera categoría nos va a servir para comercialización a nivel local y la cuarta categoría ya específica para comercialización solo a nivel regional, ¿no? Vamos a ver esos criterios más adelante. Asimismo, tenemos buenas prácticas de manufactura que se deben cumplir en mataderos, ¿no? Acá vamos a estar observando el checklist que hay que llegar a llenarlo. El dictamen de inspección a mataderos, el acta de determinación de la capacidad máxima de faeneo según cada matadero. Esto hay que llegar a demostrarlo, ¿no? Y para eso tenemos la etapa de diseño de mataderos, en la cual ya vamos a proyectar cuántas cabezas vamos a poder faenear por día, ¿no? Y el flujograma de proceso de la faena. Estaba abriendo mi AutoCAD, pero la licencia caducó, ¿no? Tenía previsto mostrarles lo que son mataderos. Ya vamos a estar observando algunos criterios más adelante. Entonces comencemos por el capítulo 1, alcances y glosario. Posteriormente vamos a pasar al capítulo 2. Es importante puesto que aquí nosotros vamos a obtener una clasificación específica para nuestro matadero, ¿no? Y el capítulo 3 ya es aspectos técnicos, infraestructura en general, instalaciones y equipamiento por categoría. Respecto a el reglamento específico, el alcance del mismo es a toda persona, ya sea natural y jurídica, sea pública o privada, puesto que pueden haber mataderos municipales, ¿no? O pueden haber mataderos privados que aplica a nivel nacional o con personería extranjera que sea propietario poseedor público o privado de mataderos de animales de abasto, quiere decir para consumo humano y procesamiento de subproductos. Se debe cumplir el presente reglamento y para ello se establece una clasificación según el tipo de matadero que yo tenga o vaya a instalar o construir, la infraestructura con la que yo cuente, las instalaciones y equipamiento, el almacenamiento de carne y sus subproductos, puesto que debemos aplicar mínimo condiciones de refrigeración, ¿no? Temperaturas de 4 a 6 grados centígrados en lo posible, buenas prácticas de manufactura en mataderos y procedimientos sanitarios obligatorios más capacidad máxima de faena. Ese es el alcance de este reglamento obligatorio a nivel nacional, ¿no? De glosario vamos a describir algunos de los términos técnicos utilizados en la presente normativa. Por ejemplo, nos vamos a referir a un almacén frigorífico, que va a ser el ambiente donde se va a recibir la carne en canal. En breve vamos a describir qué es canal, está acá. O deshuesada para su posterior proceso o distribución. Y vamos a tener que dimensionar también este almacén frigorífico, ¿no? Dependiendo al tiempo que vaya a almacenarse el producto en nuestras cámaras. Animal de abasto comprende a los animales bovinos, bufalinos, ovinos, caprinos, suinos, es decir, cerdos y camélidos sudamericanos que van a ser introducidos al matadero para su faena. Agua potable que va a tener que cumplir norma específica, la 512 versión 4 de requisitos, las cuales van a tener que tenerse en este caso en la planta. Área de proceso, que es el ambiente físico donde se realizan actividades relacionadas para implementación de los objetivos considerados en nuestro proceso, ¿no? Áreas de desuelle, por ejemplo,
y demás. Bienestar animal y en esto están trabajando normativas europeas, por ejemplo, y está dentro del PAC desde curso normas de bienestar animal, que es el estado físico y mental que un animal debe llegar a tener en relación con las condiciones en las que va a vivir y morir, ¿no? Capacidad máxima va a ser la capacidad que va a constituir el límite por sobre el cual se afectan las buenas prácticas de higiene, ¿no? Cada matadero va a tener una capacidad límite que debe ser respetada, ¿no? Y las buenas prácticas de manufactura en general y pueden colocar en riesgo condiciones sanitarias, como se han visto en recientes noticias, ¿no? Capacidad de faena va a ser la capacidad mínima de cualquiera de las capacidades determinadas en el proceso. Es decir, va a ser la capacidad más pequeña que yo tenga en mis distintas etapas, ¿no? En lo posible, todas las etapas que tengamos deberían ser iguales, pero siempre hay una etapa más pequeña que se vuelve cuello de botella, ¿no? Por eso, esa capacidad más pequeña que vayamos a identificar nosotros va a ser designada como capacidad de faena, la más pequeña que vayamos a tener, ¿no? Por eso conviene realizar un buen diseño y dimensionamiento de nuestro proceso. Carcasa o canal del animal es el producto que resulta del proceso de la faena. Va a ser mi producto terminado, ¿no? Este es el producto terminado en mataderos. El canal consiste en la extracción de la sangre, generalmente colgando al animal, extracción de las vísceras, todos los componentes y órganos internos, cabeza, no en todas las especies, obviamente, extracción del pelo, caso de los cerditos, ¿no? Hay que llegar a rasurarlos. O lana según la especie y otros tejidos, como el cuero en realidad. Definamos qué es carne según la normativa, va a ser la parte comestible, es decir, es un músculo, ¿no? De cualquier animal beneficiado en un matadero e incluye despojos comestibles, siempre y cuando hayan sido inspeccionados y autorizados para su comercialización. Carne fresca va a ser la carne que no ha sido tratada por otra forma que no sea empacado al vacío, por ejemplo, o empacado en atmósfera controlada para asegurar su conservación. Incluso puede ser sujeta a refrigeración continua, siendo considerada aún carne fresca, ¿no? No ha sido modificada su estructura en este caso. Canal va a ser el cuerpo de cualquier animal faeneado después de haber sido sangrado, desprovisto de cueros y vísceras. Condenado con relación a la canal de carne significa que estas han sido inspeccionadas, dictaminadas como no aptas para el consumo humano. Posiblemente han llegado a encontrar anomalías al inspeccionar la carne, ¿no? Por tanto, ese tipo de canal ha sido condenado. Contaminación es la presencia de cualquier material objetable ajeno al producto cárnico, ¿no? Puede ser sustancia química, microorganismo, que hacen que la carne no vaya a ser segura para el consumo humano, no vaya a ser inocua para el consumo humano o no sea sana para el consumo humano. Contaminación cruzada se refiere a la transferencia de agentes contaminantes de un alimento contaminado a otro que no está contaminado. De ahí la importancia incluso de dimensionar las distancias que deben cumplir de un canal a otro canal para no contaminarse, ¿no? Y eso es determinado en la etapa de diseño del matadero. Diseño que debe considerar, por ejemplo, si yo voy a realizar
Operaciones para el colgado de ganado, y estas deben llegar a cumplir una separación de entre un canal a otro canal, ¿no? Vamos a estar viendo un ejemplito. Separación, por ejemplo, del piso, separación de canal a canal, una vez ya faineados, que debe ser posible, ¿no? Voy a abrirme mientras más mataderos. En este caso también pueden ser contaminantes las manos, es por eso que se requieren que tengamos el número suficiente de lavado de manos en las áreas productivas. Pueden ser superficies en contacto que estén sucias, que vayan a ingresar en contacto con el alimento. Por ejemplo, esponjas, toallas de tela, trapos, utensilios que no hayan sido higienizados. El despojo es su producto comestible. El animal de abasto produce, además de su carne, una cantidad de partes que pueden estar destinadas para el consumo humano, ¿no? Dichas partes deben ser biológica e higiénicamente aptas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se consume el cerebro siempre y cuando haya sido manipulado higiénicamente, ¿no? Se puede consumir la sangre en derivados siempre y cuando haya sido obtenido higiénicamente, ¿no? Se pueden consumir otras partes como los testículos siempre y cuando hayan sido higiénicamente manipulados, ¿no? Previa inspección. De la etapa de desinfección. La desinfección es la reducción a cantidades aceptables de contaminantes, siempre y cuando vayamos a utilizar métodos físicos o químicos adecuados. Enfermedad puede ser un defecto o un cambio patológico, otra normalidad que el animal puede presentar post-mortem o ante-mortem, ¿no? Escaldado, algunas empresas pueden emplear esta tecnología para poder beneficiar la carne, ¿no? El escaldado es un proceso térmico que consiste en ablandar la piel del animal para facilitar el depilado, por ejemplo, aplicado en lo que es producción de carne de cerdo, ¿no? Evisceración es el proceso de extracción por diéresis de las vísceras abdominales y torácicas del animal. Todo lo que son pulmones e intestinos van a ser extraídos y eso se le llama evisceración, ¿no? Frigorífico va a ser el matadero, que además debe contar con cámaras frías, ¿no? Para la conservación de la carne, porque no inmediatamente es comercializada, ¿no? Puede estar hasta un día o 2 días en cámaras frías antes de ser comercializada, pudiendo o no contar con túneles y cámaras de congelamiento. Estos túneles sirven para enfriar con mayor rapidez a el canal, ¿no? Faineado es la separación progresiva del cuerpo de un animal en canal u otras partes comestibles y no comestibles. Filtros sanitarios son barreras de seguridad cuyo objetivo principal es impedir o disminuir el riesgo de ingreso de algún agente patógeno a la sala de procesamiento. Es por eso que se tienen muchas veces puertas de control, pasillos de control. Inspección implica realizar una constatación visual ocular a la comprobación de un producto, proceso o servicio o instalación para ver que cumpla requisitos en un momento determinado. La inspección puede darse ante morte, es decir, antes del sacrificio, que es el examen de los animales vivos a sacrificar, ¿no? Para comprobar su buen estado de salud y
normalidad fisiológica. Y por el contrario, si presentan alguna anomalía que pudiera ser determinante para la calidad de la carne, van a tener que ser clasificadas como no aptas para el consumo. Inspección post-mortem después del sacrificio es la verificación de los canales y se basa en la inspección visual, la palpación y la incisión para detectar anormalidades y autorizar como alimento solamente carne y despojos comestibles aptos, ¿no? Matadero, acá está la definición global, ¿no? Es el recinto, pero ojo, este recinto es aprobado y debe estar registrado, ¿no? Hay más de 100 mataderos a nivel nacional, donde se desarrollan las actividades y servicios relacionados con la faena de animales para consumo humano, y de ahí la importancia de nuestro registro sanitario. Matadero frigorífico va a ser el lugar donde se benefician animales y al mismo tiempo se posee una cámara frigorífica, ¿no? Pudiendo no efectuarse las tareas de elaboración o industrialización posterior. Médico veterinario acreditado es un profesional específico, autorizado y son responsables de ejecutar actividades específicas bajo criterios de normas del SENASA, contribuyendo al aseguramiento de procesamiento de productos. Médico veterinario oficial pueden ser veterinarios fiscalizadores de mataderos, pero del SENASA. MER, ¿qué significa MER? Significa material específico de riesgo, ¿no? Y vamos a tener varios en la parte de industria de cárnicos. En este caso son tejidos de los animales, lana, cuero, como hemos mencionado, que constituyen un grupo de enfermedades que pueden transmitir baja incidencia, cuyo agente patógeno es una proteína denominada prión, ¿no? Es por eso que estos priones son monitoreados en instalaciones. Pediluvio consiste en una bandeja que contiene solución desinfectante, ¿no? Para el ingreso a mataderos generalmente. Ropa de trabajo de protección son prendas de vestir que cumplen función básica para realizar actividades de faeneo, ¿no? Son resistentes, dan protección tanto a la persona para evitar riesgos de trabajo en las actividades. Inocuidad o sanidad de la canal es la garantía de que el alimento no causará daño al consumidor. Es la carne que ha sido dictaminada como apta según estos criterios, ¿no? Es decir, que no va a causar ninguna infección o intoxicación si se ha manipulado y preparado adecuadamente. Tampoco está libre de cualquier contaminación visible ahí in situ. Está libre de defectos que puedan ser objetados por los consumidores, que ha sido producido bajo un adecuado control de higiene, que no ha sido tratadas con sustancias ilegales o especificadas según la legislación vigente, ¿no? Caso plaguicidas, por ejemplo, que pueden afectar en etapas productivas. Vísceras abdominales son vísceras comestibles de la cavidad abdominal, es decir, son estómagos, intestinos delgados y gruesos que previamente han sido tratados, ¿no? Estas partes hay que tratarlas, obviamente. No podemos almacenarlas, hay que tratarlas inmediatamente. Vísceras torácicas son vísceras de la cavidad torácica y algunas de la cavidad abdominal. Por ejemplo, el corazón comestible,
pulmones, hígado, vaso y riñones, que pueden ser comestibles previa autorización. Trazabilidad, y ante esto vamos a enviarles lo que es el procedimiento. Para trazabilidad, estos son distintos métodos que permiten operación de rastreo a lo largo de la producción animal, ¿no? Desde la granja hasta la obtención del canal y asimismo de la cadena alimentaria. Esto es importante puesto que cualquier autoridad puede ejecutar dicho procedimiento de verse anomalías, ¿no? Aplicado según normativas del Códex o la OIE. Voy a mostrarle pues, lo que es el referente normativo. Aquí tenemos el procedimiento de trazabilidad de la FAO, por ejemplo, ¿no? Para el Mercosur, trazabilidad de carne bovina aplicado en un país vecino, en el Paraguay, por ejemplo. Acá ya se describe la parte de descripción del tipo de proyecto que se va a realizar a nivel regional. La cadena productiva en el Paraguay, desde su caracterización, puesto que cada país es distinto, ¿no? Se establecieron acá en este estudio el desempeño sectorial actual, por ejemplo, la importancia económica. Hay países que se dedican solo a la exportación de carne, ¿no? La ganadería en la producción primaria y secundaria, el mercado del ganado y de la carne, situación de los mercados y la trazabilidad de la carne bovina, ¿no? Objetivos de esta trazabilidad, aspectos legales y antecedentes en los principales países. Por ejemplo, en los de la Unión Europea, antecedentes en Estados Unidos, recuerden la fiebre de las vacas locas, por ejemplo, en Australia, Canadá y Japón, ¿no? Tipología de la trazabilidad en bovinos, trazabilidad actual en la cadena de carne bovina y el proyecto, ¿no? Que pretendía hacer este proyecto y qué tipo de trazabilidad han llegado a imponer, ¿no? En el Paraguay. Y esto va a estar también en nuestro pack de recursos para que lo vayan a revisar. El cómo ejercer una cadena de trazabilidad para la seguridad alimentaria, ¿no? Tenemos aquí algunos antecedentes en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó? Y está el USDA, que intervino en ese entonces, ¿no? Los antecedentes en Australia, los antecedentes en Canadá. Ellos han optado por la tecnología RFID, ¿no? Aplicada para el tema de los estándares ISO 11784 y 85. Este tipo de tecnología emplea radiofrecuencia, ¿no? Es como un chip que va a llegar a detectarse en tiempos real con un lector de RFID, ¿no? Entonces, en Paraguay están avanzados, ¿no? Otro han llegado a reemplazar el FID a los códigos de barra que otros países tienen como sistema de trazabilidad, ¿no? Más o menos $2 por cabeza está costando esta tecnología. Entonces aquí nos va a llegar a describir los avances que se han tenido en trazabilidad en cuanto a el Paraguay, ¿no? Y lo propio, el sistema que están proponiendo mediante este proyecto. Están los costos del proyecto, por ejemplo, y cuál es el modelo, ¿no? Que pretenden emplear, en este caso, un sistema, ¿no? El sistema de identificación de la carne bovina. En eso consiste trazabilidad. Pasamos al capítulo 2 de clasificación de mataderos. Muy importante puesto que de acuerdo a el tipo de proyecto que yo haya ejecutado o pretenda ejecutar,
este matadero va a caer en una de estas clasificaciones, ¿no? Los de categoría A o primera categoría aplican a mataderos de animales de abasto, productos y sus subproductos comestibles y van a ser aptos para el abastecimiento a nivel nacional, ¿no? Incluso van a estar habilitados para comercio internacional. Si desean exportar, necesitan caer en esta categoría y cumplir sus especificaciones, ¿no? Siempre nos han consultado muchas veces, necesitamos exportar. Muy bien, apliquemos esta categoría y los criterios técnicos específicos. Para su funcionamiento será de éxito indispensable que el personal a cargo de la producción esté desempeñando un profesional idóneo y debidamente calificado. Podemos caer en la segunda categoría, aplicable a mataderos de animales de abasto y sus subproductos aptos para el abastecimiento solo a nivel nacional. Ojo, solo a nivel nacional. Aún así tenemos amplio alcance, ¿no? En esta categoría también será de éxito que el personal a cargo de la producción sea un profesional idóneo. Podemos caer en tercera categoría y en esto han caído varios mataderos a nivel nacional, ¿no? Aplicable a mataderos cuyos productos serán aptos únicamente para el abastecimiento a nivel departamental. Ojo, ¿no? Esto ya no puedo vender yo de un departamento de Santa Cruz a otro departamento, Potosí, por ejemplo, puesto que ya no estoy autorizado, ¿no? Estoy fuera de la categoría 2. Para eso necesitaba la 2, ¿no? Si quería vender a otros departamentos. Voy a tener que vender solo a nivel Santa Cruz, por ejemplo, o solo a nivel departamental, ¿no? Hasta una cantidad de 350.000 habitantes. Ese es el alcance. Y la cuarta categoría, que es la más pequeña, aplicable a mataderos de animales de abasto. Los productos y subproductos comestibles serán aptos únicamente para nivel municipal. Hay más de 300 municipios en Bolivia, por ende deberían existir como 300 mataderos, ¿no? Solo para abastecer a nivel municipal, local o comunal. Su capacidad máxima de faena no podrá sobrepasar los 20 animales por día. Es criterio de diseño, ¿no? Son mataderos pequeños, ojo. Máximo 20 animales por día y para distribución hasta 80.000 habitantes. Los mataderos de tercera categoría que se encuentren en una zona limítrofe municipal acudirán directamente a la departamental para ser clasificados en un radio no mayor a 100 kilómetros, ¿no? A las redondas. Es decir, no puedo sobrepasar este radio, ¿no? Si estoy entre dos departamentos, solo puedo tener ese radio de abastecimiento aprobado por el SENASAC. El matadero de cuarta categoría que se encuentre en una zona limítrofe municipal o departamental podrá comercializar sus productos en un radio más pequeño, ¿no? Si el otro era 100, en este caso va a ser 50 kilómetros como máximo desde el punto del matadero. Cuando no existan mataderos registrados en la jurisdicción cercana previa consulta y aprobación del SENASAC. Importante el criterio de clasificación, si se dan cuenta. Pasamos al capítulo 3, infraestructura general. Esto ya es importante, ¿no? Estos son los requisitos generales o ojos son generales de infraestructura para mataderos. Uno, y es lo primero que yo debo conseguir, ¿no? Sin esto no puedo realizar construcción.
Requisito uno es contar con el certificado de autorización sanitaria o regularización sanitaria de construcción, aprobado obviamente por mi municipio, ¿no? Todos los mataderos nuevos deben estar situados fuera del ámbito de centros poblados. Ya es criterio de localización acá, ¿no? Me dice que esté fuera de la ciudad, en palabras resumidas, y localizados en zonas no afectadas por inundaciones, exentas de olores desagradables, humo, polvo u otros elementos contaminantes. Esto para nuevas infraestructuras, ¿no? Requisito 3, contar con el espacio suficiente y en breve vamos a ver cuántos metros cúbicos o cuadrados necesitamos por cabeza para que las operaciones que se realicen sean satisfactorias. Requisito 4, debe existir limpieza y buena organización libre de matorrales adentro del perímetro del establecimiento, ¿no? El establecimiento mínimo debe estar enmallado, les comento, y si está enmallado, dentro de las mallas no debe existir matorrales, ¿no? 5. Dentro del perímetro del establecimiento no se realizará otra actividad que pueda afectar la inocuidad. Dentro de este límite que hemos dibujado, no puedo realizar yo otra actividad, ¿no? Fabricación de productos mineros, plásticos, metales, pinturas, reactivos químicos. No se pueden realizar puesto que pueden afectar la inocuidad de la carne. Debe ser exclusivo para productos del matadero, ¿no? Punto 6, contar con un cerco perimetral. Ya me lo dice la normativa, ¿no? Dicho cerco perimetral deben cesar todas las dependencias del matadero, incluyendo los corrales de estadía de los animales temporalmente, ¿no? A fin de evitar el ingreso de personas y animales ajenos al establecimiento. Este cerco debe llegar a tener mínimo una altura de 2 metros, ¿no? Eso me sirve para presupuestar cuánto vamos a gastar en el diseño de todo el matadero. Punto 7, disponer de agua potable suficiente, ¿no? Ya les daba un criterio. Más o menos se necesita 1 metro cúbico por canal, ¿no? Si están en la categoría 4, pueden llegar a sacrificar hasta 20 animales, ¿no? Y 20 animales significa que debo llegar a tener por lo menos una capacidad de 20 metros cúbicos por día, ¿no? De ahí se comienza a diseñar nuestro sistema de tratamiento de agua potable. Punto 8, debo contar con un sistema de eliminación higiénica, ojo, y adecuada de excretas y aguas servidas. Acá se hace mucho lavado y tengo que tener un sistema tipo PETAR, ¿no? Una planta de tratamiento de aguas residuales para mataderos. Punto 9, no debe existir en la vecindad inmediata del matadero crianza de animales o contar con un programa de mitigación para inocuidad del producto. Punto 10, la ubicación del matadero debe facilitar el acceso a vías adecuadamente mantenidas. Recuerden que todos estos son criterios generales. En todas las categorías deben cumplir estos requisitos. Punto 11, contar con una puerta de ingreso, salida, portería para el control de camiones con animales vivos. Punto 12, contar con una puerta para el ingreso y salida de vehículos que transporten carne y sus subproductos, ¿no? En lo posible, debo llegar a tener un diseño con 2 puertas, ¿no?
Punto 13, tener implementado facilidades apropiadas para una adecuada limpieza y desinfección de vehículos de transporte de carne. Y ojo, para transporte de carne también, los vehículos deben tramitar su autorización ante el SENASAC, ¿no? También hay requisitos para vehículos. Punto 14. Disponer de cordales de recepción y descanso, aislamiento e inspección separados por especie animal, lo que les comentaba, ¿no? Si voy a tener bovinos aparte separado, para ovinos aparte separado físicamente, para porcinos lo propio, ¿no? Y así sucesivamente. Punto 15. Debo llegar a tener incinerador o digestor u horno crematorio, ¿no? Para disposición de decomisos. El horno crematorio es relativamente más accesible o algún otro sistema como entierro sanitario debidamente aprobado por la autoridad de medio ambiente, ¿no? Aquí también aplica hacer manifiestos ambientales, obtener la licencia ambiental correspondiente, ¿no? Punto 16. Contar con los servicios higiénicos diferenciados para varones y mujeres debidamente identificados y equipados, ¿no? Y para eso puedo recurrir a otra resolución administrativa, la 019, por ejemplo, quebrado 2003, para ver qué cantidad mínima debo llegar a implementar en mis instalaciones, ¿no? Para eso podemos nosotros visualizar otras resoluciones como la que les mencionaba. Está mi 109, está mi resolución 019, por ejemplo, que ya especifica qué cantidad de baños y demás yo debo llegar a implementar para el personal, ¿no? Ver, vamos a buscar. Ahí está, ¿no? Esto por grupo de personas, ¿no? Si tengo de 1 a 9, por lo menos un inodoro, un lavatorio, una ducha y un urinario. Si tengo de 50 a 100 personas, 5 inodoros, 5 lavatorios, 6 duchas y 4 urinarios por género, ¿no? Entonces ya llego a cumplir esos requisitos. Contar con oficinas administrativas, punto 18, punto 19, área de almacén de equipos y maquinarias, punto 20, área de lavado, desinfección de ganchos y roldanas, puestos que estos pueden contaminar el producto, ¿no? Entrar en contacto directo con el alimento. Punto 21. Deben colocar señaléticas en todos los ambientes de procesos productivos. Pasemos al capítulo 4. Para instalaciones y equipamiento por categoría. Ya en el capítulo 4, nosotros vamos a tener especificaciones por categoría, ¿no? 1, 2, 3 o 4. Dependiendo de la categoría en la que yo caiga, voy a tener que cumplir dichas especificaciones, ¿no? Las anteriores eran generales, todas deben llegar a cumplir lo que hemos mencionado. Y en el capítulo ya 4 se debe llegar a cumplir especificaciones para según la categoría, ¿no? Tenemos acá para categoría primera y segunda, aplicable a mataderos de abasto, productos y subproductos comestibles que van a ser aptos para comercio a nivel nacional, que me conviene, y categoría uno a nivel internacional, ¿no? Requisitos constructivos para las instalaciones, aquí ya nos dan los parámetros que debo yo cumplir, ¿no? Y junto con mi arquitecto e ingeniero civil,
por la parte de construcción, puede llegar a cesar criterios, ¿no? En las salas o secciones para la faena, despoje y preparación envasado, debe cumplirse que los pisos deben ser de material impermeable, ¿no? Antideslizante, resistente no tóxico, de fácil limpieza y desinfección, libres de grietas sin rajaduras, con inclinación suficiente hacia los drenajes, 3 grados aproximadamente, ¿no? Para impedir la acumulación de agua. Y de igual forma, en el curso que se viene en la semana, nosotros vamos a estar viendo criterios SENASAC para plantas industriales, ¿no? Y obtención del registro SENASAC para empresas fabricantes de productos alimenticios. En este caso estamos observando solo para mataderos, ojo. Dos de las paredes deben ser construidas con material sólido y durable. Las salas en su interior deben tener revestimiento de material impermeable mínimamente a 2 metros de altura, ¿no? Es decir, deben ser totalmente resistentes y lavables. Si yo necesito cepillar, frotar, mojar estos 2 metros, ¿no? Sí o sí de material altamente resistente. En lo posible de color claro, hasta el color marfil máximo está permitido, ¿no? En lo posible debería ser blanco, que permita su fácil limpieza y desinfección. Esta pared no debe tener grietas ni rajaduras, ¿no? Debe ser lisa en lo posible. Si en la inspección el inspector definiera insuficiente la altura del revestimiento impermeable, se tendrá que modificar la altura necesaria. Imagínense que las operaciones causan salpicaduras a partes superiores incluso, ¿no? Salpicaduras a partes superiores, esta altura puede ser modificada a una altura mayor a los 2 metros incluso. Depende de las operaciones, ¿no? Punto 3. Las aristas y vértices en las salas. Las uniones entre paredes, techos, pisos deben tener curvatura sanitaria. Deben tener este tipo de curvatura, ¿no? Del piso a la pared, por ejemplo, cosa de que no vaya a existir acumulación en las esquinas, ¿no? Que al cepillarlas los residuos salgan fácilmente para facilitar operación de limpieza y desinfección. Punto 4. De los cielos rasos, todas las salas deberán ser suficientemente altas, ¿no? Mínimo 6 metros sería lo adecuado. 8 metros, 10 metros de altura, que impidan la acumulación de suciedad, humedad y vapores, además permitan su limpieza y desinfección, ¿no? Es decir, la higienización y se impida desprendimientos de partículas. Son requisitos para la categoría, recuerden, 1 y 2, ¿no? Punto 10 de la sala de limpieza deberán estar provistas de situados en lugares convenientes para uso de personal durante las operaciones. Las instalaciones se utilizarán exclusivamente en la limpieza y desinfección de cuchillos, chairas y utensilios. Los efluentes provenientes de su lavado deben dirigirse a drenajes principales de la planta y ser de tal forma y tamaño que permitan adecuada limpieza y desinfección de utensilios. Punto 5 de los requisitos. En los pisos se puede poner cerámica, sí, se puede poner cerámica, pero en lo posible antideslizante, ¿no? Hay la cerámica habitual, que es lisa y eh, eh, permite deslizamientos, y hay otra antideslizante, ¿no? Esta antideslizante se puede llegar a utilizar puesto que
No queremos que ocurran accidentes ni al ganado ni obviamente al personal, ¿no? Se puede utilizar cerámica antideslizante. De las ventanas son aperturas construidas de tal forma que se impida acumulación de suciedad, sean fáciles de limpiar, desinfectar, sirven para comunicar al exterior y deberán contar con protección que impida ingreso de insectos o vectores, ¿no? Debe tener cierre hermético, no puede estar con alguna abertura permisible, ¿no? Para insectos debe ser de cierre hermético. En caso de usar vidrio, se debe tener sistema que impida desprendimiento de partículas. Puede ser la lámina que evite eh, lo que es eh, desmembramiento de este material y proyección del mismo, ¿no? Punto 6. Las puertas deben ser fáciles para desmontar, de superficie lisa, no absorbente, con facilidad de limpieza y desinfección. Punto 7. Parámetro iluminación. Podemos recurrir a luz natural o luz artificial adecuada que no modifique el color en todas las áreas donde se realice el proceso de faena. Es decir, no debe modificar color, ¿no? No puedo utilizar luz roja, luz azul, no se puede utilizar ese tipo de luz, no debe modificar color. Las luminarias y soportes deben estar protegidos a fin de impedir contaminación en caso de ruptura accidental de la luminaria, ¿no? La intensidad de la luz no debe ser inferior a 540 lux en todos los puntos de inspección sanitaria. El parámetro es elevado, ¿no? Debe estar muy iluminada la sala. 220 lux en locales de proceso, dadas las condiciones, ¿no? Del procesamiento. Es decir, en la mayoría del lugar vamos a tener 220 lux. En los lugares de inspección, puesto que yo debo ver material particulado incluso, vamos a necesitar de 540 lux y 510 lux en las zonas de trabajo que no requieran condición sanitaria, ¿no? Pasillos y demás, hasta 110 lux. Punto 8. Los pasillos deben estar claramente demarcados para identificar ruta de circulación tanto de producto como de personal. Zona de tránsito y las puertas deben ser lo suficientemente anchas, ¿no? Por las operaciones que se hace en este tipo de industria. Y funcionales como para soportar el tráfico con algunos envases y equipos. Punto 10. La ventilación, la corriente de aire a circular por la zona limpia a la zona sucia debe controlarse temperatura, olor y humedad, ¿no? Es decir, de estas áreas blancas, limpias, debe circularse en dirección a las áreas sucias, ¿no? No viceversa. Viceversa está mal, ¿no? No está permitido. De áreas limpias a las sucias y controlando olor, humedad y temperatura. Punto 11. Las estructuras. Los 220 lux a ¿cuántos focos de 100 watts equivale? Podemos aplicar varios tipos de iluminación, en este caso, ¿no? LED, por ejemplo. Ese tipo de iluminación se mide mediante luxómetros. Este luxómetro, pues que el Ministerio de Trabajo también va a venir a nuestras instalaciones, ¿no? Y nos va a verificar esas condiciones de iluminación. Me va a dar el parámetro real. Ustedes saben que en el mercado te prometen una cantidad de iluminación, pero a veces no se cumple, ¿no? Mucho tiene que ver la altura, el tipo de ambiente que se tenga, y el luxómetro me va a dar la lectura
eh, la lectura real que se está haciendo en ese instante respecto a iluminación, ¿no? En este caso, hoy en día se ha mejorado, ya existen focos LEDs incluso, ¿no? Que tienen buen rendimiento para la industria, ¿no? De este tipo, ¿no? Los industriales, por ejemplo. Esos son los domésticos, esos no. Los industriales de este tipo, ¿no? Ya tienen sistemas de protección, te garantizan el grado de iluminación a cierta distancia, ¿no? Y hay que corroborarlo con el luxómetro. Entonces hay que elegir este tipo de iluminación adecuada, ¿no? Y incluso es resistente al agua, ¿no? Tiene IP65, observe. O para naves industriales, ¿no? Este tiene 12.000 lúmenes, equivalente a 110 watts. O sea, gasta 110 watts, pero te da 12.000 lumen, ¿no? Y lux es lumen por metro cuadrado, ¿no? O sea, ya saben cuántos metros cuadrados se puede iluminar con esto y a qué distancia, ¿no? Es un cálculo que se realiza. Entonces hay tecnología que pueden ustedes seleccionar. Y ayudarse también un poco con este tipo de cielos que vayan a ingresar alguna parte de luz natural, ¿no? Eso les va a permitir ahorrar montos económicos, que no todo sea iluminación artificial, ¿no? Parte también puede ser iluminación natural, teniendo en el techo ese tipo de calaminas transparentes, ¿no? O blancas, por ejemplo. Pasemos a las estructuras de soporte. Deberán estar construidas de tal forma que impidan el ingreso de cualquier cosa, ¿no? No debe ingresar agua, insectos, aves, roedores u otros vectores. Ya el sistema de rieles en la industria cárnica, eso es básico, ¿no? El sistema de transporte aéreo de canales debe estar distanciado por lo menos 40 centímetros. Ya me están dando parámetros de distancia, ¿no? De cualquier pared o columna, pieza o maquinaria dentro de las plataformas de trabajo, que se ubicarán a una distancia que facilite operación de faena. La riel debe estar a una altura donde el extremo inferior del acceso canal queda a una distancia mínima de 30 centímetros. Mejor si es 50, les comento, puesto que hay canales a veces que llegan más largos o grandes, ¿no? Mientras más alto, mejor. Pero no puede estar a distancias menores a 30 centímetros del piso durante todos los procesos hasta el despacho del producto final. Eso por salpicadura, ¿no? Imagínense que acá hay un charco de sangre o agua y yo realizo una mala maniobra con la bota y voy a salpicar de ese líquido, ¿no? Ya a los 50 centímetros es más difícil de que se salpique, ¿no? A los 30 o por debajo es fácilmente podemos ensuciar lo que son piezas y cualquier otro tipo de producto. Debe estar mantenido adecuadamente aplicando insumos no tóxicos para evitar contaminación de canales en todo el proceso. Separación de áreas o zonas. Los mataderos deben contar con una separación física, ¿no? Me dicen pared. Eso significa tener pared entre áreas sucias, intermedias y áreas limpias. Solo el paso de las red o canal en el riel aéreo conectada en el proceso impidiendo el paso de fluentes y personal entre áreas, evitando contaminación cruzada. Criterios de diseño, ¿no? Cada una de ellas debe contar con un ingreso independiente a las mismas. De las puertas de áreas o zonas deberán contar con cortinas sanitarias
Pueden ser cortinas de lama PVC, ¿no? Ya depende de cada diseñador. Para el ingreso a áreas sucias, intermedias y limpias de la playa de faena a salas anexas. De los lavabos, en el proceso de salida, los grifos estarán instalados aproximadamente 30 centímetros sobre el borde superior del artefacto, debiendo ser inspeccionados a pedal o otro tipo de accionamiento, no con la mano, ¿no? Cosa de evitar contaminación cruzada. Y de los filtros sanitarios estarán ubicados en los ingresos de la playa de faena. Deben estar equipados de agua, jabón líquido o en polvo, escobilla, lavabotas de manera manual o con equipos de pediluvio automatizados. No existen pasillos, por ejemplo, que realizan este proceso de cepillado mientras nosotros vamos pasando el pasillo, ¿no? Que dispongan de jabón desinfectante para manos con cepillos para lavado de uñas y toallas de un solo dispositivo sacado por aire caliente. La descarga de los lavabos o lavamanos será directamente al desagüe principal. De los exteriores, las instalaciones exteriores para los mataderos deben tener mínimamente estos criterios, ¿no? Accesos a patios de maniobras. En breve vamos a observar. Los mataderos deben contar con al menos dos puertas, uno para ingreso y otra para salida de animales, ¿no? Evitando entrecruzamiento entre vivos versus productos, puesto que ustedes saben, no puede salpicar algún tipo de sustancia característica de animales vivos que vaya a contaminar nuestro producto terminado, ¿no? De ahí la importancia de cumplir este criterio. Debe evitarse cruce de producto terminado limpio con animal vivo. Los caminos interiores y patios deben tener superficie tratada, ¿no? Dura o pavimentada, cementada, por ejemplo, más económico, y los espacios que no son caminos deben estar cubiertos por un material o por un manto vegetal verde. Nos consulta aspectos de pisos, puertas, iluminación. El administrador de faena o doctor veterinario asignado a esa área, en caso de no ser cumplidas, estas, ¿qué ente controla estos aspectos aparte del SENASAC? Por denuncia pueden también intervenir otras autoridades designadas a nivel nacional, ¿no? Esas autoridades designadas son mediante el municipio, por ejemplo, mediante el municipio están designados lo que son los inspectores, ¿no? Inspectores de la intendencia en este caso. Estos inspectores de la intendencia a denuncias o de oficio pueden realizar también inspecciones a los mataderos, ¿no? Y poder intervenir los mismos, clausurar los mismos, como ocurrió en la ciudad de Viacha, ¿no? En Viacha en estos últimos días se tuvo incidentes, ¿no? De productos cárnicos en mal estado. Ahí está, ¿no? Desde el TikTok hasta otras noticias oficiales en Viacha. Una tonelada de carne en mal estado fue decomisada, ¿no? ¿Quién intervino? El gobierno municipal. Lamentable lo que pasó. Nos falta lo que es cultura o socialización de este tipo de normas, ¿no? Las normas ya están listas para cumplirse. Hay que realizar las inversiones correspondientes, ¿no? Para evitar tener ese caso como en Viacha, ¿no? Han llegado a encontrar carne en muy mal estado y obviamente han llegado a clausurar ese tipo de actividades que estaban realizándose en dicha población.
Eso les comento, la Intendencia y el SENASAB pueden llegar a intervenir esos lugares, ¿no? Lo propio también puede intervenir la autoridad ambiental competente si es que se producen malos olores, ¿no? Cada municipio, una vez más, el municipio tiene la autoridad ambiental competente a nivel municipal, ¿no? Que también puede intervenir el matadero si es que no está cumpliendo la legislación medioambiental. Lo propio en seguridad industrial y otras legislaciones, ¿no? El municipio tiene la primera intervención. De ahí también puede intervenir el gobierno departamental y si es demasiado grave también el gobierno nacional, ¿no? De los caudales, los mataderos deben contar con caudales que permitan adecuado manejo y garanticen bienestar animal. Ojo, ¿no? Y en Europa se ha trabajado bastante en esto y es por eso que en el pack de recursos que estamos obsequiando se está facilitando dicha normativa de bienestar animal, ¿no? Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, los corrales deben estar identificados con señalética e iluminación suficiente para permitir buena observación, además de condiciones higiénicas y tener el bebedero correspondiente, puesto que antes del sacrificio ingresan 12 horas a 24 horas en ayunas, ¿no? Estar aislados de la planta y deben estar separados por especie animal, una vez más, ¿no? Separados, con bebederos suficientes de la zampa para descarga de animales y dirección de los mismos. A los corrales se pueden ser fijas de material lavable, desinfectable, con pisos antideslizantes y con una pendiente que permite el adecuado manejo y garantice bienestar animal. Es decir, estas rampas deben cumplir también parámetro de pendiente, ¿no? No pueden haber rampas así, puesto que los animales sufren accidentes, ¿no? De pasillos y caudales, la distribución de buena forma que impida el entrecruzamiento de animales sanos con sospechosos de enfermedad. De los bebederos, cada caudal debe disponer de uno propio, ¿no? Alimentados por cañerías construidas con ese propósito. Y las aguas de los bebederos deben ser potable, ¿no? Cambiadas por cada lote de ingreso de animales. Es decir, ya me están dando los parámetros mínimos que yo debo cumplir, ¿no? No podrán escurrirse ni desarmarse sobre el piso de los mismos, debiendo contar para ello con un sistema automático o flotante de desborde por tubería con carga directa al sistema de desagüe. Deberán realizar cambio para los nuevos animales que ingresen y gocen de agua fresca, ¿no? Esa agua no puede estar sucia, obviamente. Debe ser agua limpia, fresca. El largo útil de los bebederos no será de menos de 1 metro por cada 50 metros cuadrados. Es decir, si tengo 50 metros cuadrados, en lo posible debo hacer bebederos relativamente más grandes, ¿no? Cualquiera que sea la superficie del corral, no será menor de 50 centímetros. La altura desde el piso del corral al borde del bebedero puede ser de entre 50 a 80 centímetros, dependiendo de la fisiología de los animales del lugar, ¿no? Hay animales bastante grandes, obviamente puedo implementar de 80 centímetros para que tampoco se ensucie el agua, ¿no? O animales pequeños, 50 centímetros o menos. Tal cosa de excepción el lugar de llegada de los animales al matadero donde se realiza la separación de los mismos. De este corral, su capacidad de recepción se debe calcular de modo que el mayor número de animales pueda estar siempre de pie, tenderse y darse la vuelta, ¿no? Debe permitirse maniobra dentro del corral de animales.
El caudal de recepción tendrá comunicación directa con los caudales de espera, observación y aislamiento. Punto C debe estar construido de fierro tubular para que no se lastimen con esquinas, ¿no? Revestido de pintura antioxidante, puesto que esto se llega a desgastar. Si estuvo hecho de simplemente fierro, se va a llegar a oxidar y romper con el tiempo, ¿no? Piso de material sólido, resistente, antideslizante y con zócalos de mampostería divisorios de al menos 30 centímetros para que no exista paso de animales, ¿no? Y se debe garantizar bienestar animal en este lugar. Punto 6 del caudal de espera. Esa nuevamente nos puedes compartir mediante mensaje de chat. Está en el link del pack gratuito, les comento. Y junto a esta norma están varias otras normas, ¿no? Todo está en el pack, los recursos que vamos a llegar a mostrar en breve. Vamos a mostrar, ¿no? Su capacidad de albergue para causal de espera se va a calcular de modo que el mayor número de animales pueda estar de pie, tenderse a darse la vuelta. En el caso de existir más de uno, deberán ser enumerados, ¿no? Para ser identificados más fácilmente. Contar con bebederos provistos de agua potable e iluminación mínima suficiente para permitir una inspección. Y todos los corrales deben estar construidos de fierro angular revestido con pintura antioxidante. Material sólido resistente con zócalos y mampostería. Y la norma de la cual les estoy remitiendo la información es la 168, ¿no? Que si no accedieron al pack también la pueden encontrar en en el portal, ¿no? Del SENASA correspondiente. Estamos con los caudales, por ejemplo. Aquí está la norma. Vamos a pasar a los cajones de aturdimiento. El cajón de aturdimiento, la playa de faena debe tener un cajón de aturdimiento por especie animal de faena, ¿no? El cual únicamente podrá entrar un animal a la vez para ser aturdido. Es decir, esta etapa nos sirve para hacer el posterior, la posterior, el posterior sacrificio del animal, ¿no? Sin que éste llegue a sufrir algún tipo de dolor por tiempos prolongados. Cuyo material de construcción será de fierro o mampostería, el cual debe contar con una plancha de volteo para manipulación del animal insensibilizado, ¿no? En pocas palabras, vamos a hacer en esta etapa que el animal sufra un desmayo, ¿no? Los animales se sujetarán de forma adecuada para evitar dolor o sufrimiento innecesario, de acuerdo a las recomendaciones descritas por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Del método de insensibilización o aturdimiento también debe estar descrito, ¿no? Dentro de la documentación que yo vaya a presentar al SENASA. ¿Cuál voy a optar? ¿Aturdimiento mecánico o aturdimiento eléctrico? El mecánico consta de un instrumento mecánico, una pistola de aire comprimido que va a emitir un golpe mediante un perno cautivo no penetrante, ¿no? Ojo, es no penetrante. No es como un clavo, ¿no? Es un tornillo que básicamente va a hacer que el animal pierda el conocimiento. Se aplicará en general a la parte frontal de la cabeza y perpendicularmente a la superficie ósea. Pero también hay otros métodos, ¿no? Como el aturdimiento eléctrico, utilizado, utilizando la electronarcosis, ¿no? Este aturdimiento eléctrico es de manera efectiva. El resultado es básicamente el mismo que el de un ataque epiléptico humano, conocido como un ataque mayor
durante el que el cerebro se ve gravemente estimulado, el cuerpo comienza a tener actividad tónica clónica y hay una pérdida total de conciencia durante la primera fase tónica, ¿no? Es decir, se pierde la conciencia en esta fase y cuando la corriente fluye por el cerebro, el animal cae colapsado, con las patas delanteras extendidas rígidas y las patas traseras flexionadas hacia el cuerpo. En la segunda fase clónica, el animal se relaja y comienza a dar patadas involuntarias con las cuatro patas y a medida que se emite la actividad clónica, el animal pasa a la tercera fase de recuperación o agotamiento. En la fase uno es el momento indicado para el desangrado, ¿no? Cuando estamos en fase uno hay que realizar la siguiente acción de desangrado. Eso es aplicable para especies porcinas, ovinas y caprinas. Tratándose de procesamiento para colectividades religiosas reconocidas o constituidas en conformidad con el orden jurídico, está permitido utilizar métodos rituales aceptados por ellas, ¿no? Es decir, que alternativamente también se pueden aplicar otros métodos, siempre y cuando estén correctamente según las recomendaciones nacionales o de la Organización Internacional de Referencia. Ojo para evitar el dolor innecesario en los animales. Eso nos dice la norma y el inspector va a ver qué tipo de método estamos aplicando nosotros, ¿no? Posteriormente ya viene la etapa de izado, degüelle, desangrado, anudado y esófago. Anudado del esófago, es decir, le vamos a realizar el nudo correspondiente, analizado con ayuda del polipasto eléctrico. El guinche, que es un equipo de trabajo indispensable, se sujeta del tren posterior, la pata trasera derecha. Hay el procedimiento que hay que cumplir, ¿no? Y en eso también hay que realizar la capacitación correspondiente, puesto que el inspector va a observar todo esto, ¿no? Del SENASAD antes de darnos la autorización. Eso para ser izado sobre la red de flujo de proceso, evitando la contaminación al siguiente animal. No debe existir contacto entre animales, recuerden. Del degüelle es el punto, este punto debe tener implementados sistemas de lavado de manos, esterilizador y afilador de cuchillo, ¿no? Se debe realizar lo más rápido posible. Se debe hacer uso de dos cuchillos diferenciados, el primero para corte de la piel, la más dura, y el segundo para el corte de ambas arterias carótidas cerca del corazón. Cuando es utilizado uno el otro, debe estar en la esterilizadora a 82 grados centígrados. De ahí ya el procedimiento ya solo es el desangrado y escaldado, ¿no? Desangrado debe estar y dejarse al animal que desangre hasta la muerte por anoxia cerebral, considerando de 3 a 5 minutos después de realizado el corte. Se debe considerar el caso de recolección de sangre y procedimiento de recolección, transporte y conservación, si es que vamos a hacer un derivado de la sangre, ¿no? Debe tratarse que no se contamine. En este proceso, el matadero debe contar con un receptáculo para la recepción de sangre u otro mecanismo funcional. Del escaldado en recipientes pueden ser de concreto o hierro negro. Los de tamaño más pequeño son, por supuesto, los que tienen capacidad para un cerdo promedio, ¿no? Cuyas dimensiones pueden ser 0,9 por 1,5 por 0,75 metros de profundidad. Es decir, es una tina, ¿no? De hierro negro para esta etapa de escaldado, la cual es utilizada
y debe estar equipada con patas o pilares para mantener de forma adecuada por lo menos 40 centímetros del suelo la tina, ¿no? Si es de construcción metálica, si es de concreto, su superficie completa debe estar finamente acabada. Los tanques son generalmente de 1,5 de ancho por 0,80 de profundidad y la longitud depende de la capacidad de faena. Longitudes mínimas se pueden sugerir, ¿no? Para estos tanques, para un matadero rectangular 2,4. De capacidad de faena de 20 a 25 cerdos hasta de 3 metros, ¿no? De capacidad de faena de 25 a 50 cerdos, 4,5 metros. De 50 a 100 cerdos hasta de 6 metros, ¿no? De 200 cerdos hasta 9 metros. 300 cerdos hasta 12 metros. Y hay que ir agregando 3 metros adicionales al tanque por cada 100 cerdos, ¿no? Se debe realizar a una temperatura mínima de 62 grados centígrados esta etapa de escaldado y esto es auditable antes de darnos la licencia, ¿no? Y se debe realizar cambio de agua por turno de escaldado y posteriormente ya tenemos la etapa de anudado del esófago, ¿no? Para ello se debe ligar las terminales expuestas del sistema digestivo, tanto esofagoidecto, para evitar contaminación cruzada de lo que contenía el intestino, ¿no? Y mantener condiciones de inocuidad de la carne y al retirar la cabeza. Todos los materiales, liga, precinto y hilo utilizados en esta operación deben estar desinfectados. Es la RA 168, ¿no? De la separación de las patas, cuernos y cabeza, esta es una operación. Después del desangrado, se procede con separación de patas delanteras, traseras, con cieza o tenaza cuando corresponde. Debo llegar a tener los implementos correspondientes que me pide la norma, o con ayuda de un cuchillo cortándola a nivel de la articulación atlanto-occipital. De la etapa de desuelle, una vez comienza el desuelle, es decir, el desuelle es también llamado retiro del cuero, ¿no? Para retirar el cuero se debe tomar el cuidado para que las partes de los canales no tengan contacto unas a otras. Es decir, la parte interior está limpia y no debe tocar nada de cuero a estas partes interiores, ¿no? Debe tenerse cuidado con la glándula mamaria en animales lactantes. Si es que son hembras, obviamente corresponde la extracción de ubres y aparatos reproductores que deberán realizarse antes del desuello. Se deberá tomar en cuenta los siguientes cuidados para el mismo, ¿no? Cuando sea necesario realizar el desuelle, este se realizará antes de efectuar la evisceración. Ojo, antes, ¿no? De manera de evitar la contaminación de la carne. Se prohíbe la insuflación como método para facilitar el retiro de cuero. Está prohibido, ¿no? Todo es mediante corte y acciones mecánicas, ¿no? Los animales desollados no deben lavarse, ojo, con agua que pueda penetrar en la cavidad abdominal o torácica. Es mejor no usar agua en esta etapa, ¿no? No se permitirá la secreción de ubres para evitar contaminación del canal. Para ello deben separarse de tal forma que la ubre permanezca intacta en lo posible, ¿no? Y no se abra ningún conducto o seno galactóforo que pueda contaminar la carne. Para los cueros se debe contar con un ducto y otro medio de traslado adecuado a la sala de almacenamiento de cueros, ¿no? Hay una sala específica ahí para animales que se quieran el escaldado, faineado o tratado de alguna forma similar, deberán limpiarse de forma de remover pelos, suciedades y otros.
Los equipos y utensilios utilizados para el depilado deben ser seguros y de material inoxidable, ¿no? El agua que se utiliza siempre debe ser potable y ser cambiada después de cada operación. Tenemos también zonas intermedias. El formulario hay que revisarlo, nos dicen que ya no admite. El link del pack ya lo han puesto arriba, les comento, y en ese link que ya lo pusieron hace más de 30 minutos van a estar todos estos materiales, ¿no? La zona intermedia destinada a las operaciones de viscerado, corte de pecho, donde el animal pasa de una riel desde el desuello. Es una zona intermedia, ¿no? Ahí ya podemos trocear la canal, el corte de pecho viscerado y corte de media canal. Acá yo prácticamente van a destinar la forma en la cual se va a comercializar la canal, ¿no? El corte de pecho consiste en la abertura del pecho longitudinalmente, seguido se esteriliza la siega de pecho a 82 grados centígrados. Con el uso del cuchillo se corta la línea media entre la zona inguinal hasta la parte del externo. Todo esto va a ser evidenciable, ¿no? Evisceración de los animales. Esto hay que realizarlo más o menos una vez que hayan transcurrido 30 minutos después del desangrado, ¿no? Por seguridad y todo eso, en las cuales se deben sacar el rumen, los intestinos, recto, vesícula biliar, vejiga, útero, con un cuchillo diferenciado por canal. Ojo, no debo tener la cantidad suficiente de cuchillería. En la sala de vísceras abdominales se debe tener mesones metálicos, si lo vemos conveniente, sistemas para lavar estómagos, cuando corresponda, cocedores o escaldadores de estómago, casos y bandejas para los productos, sistemas de manejo de los desechos y existir tratamiento ulterior de vísceras debe tener también sistemas de traslado, ¿no? Eso es lo que pasó en Viacha, ¿no? Realizaban lo que es limpieza, pero no tenían las condiciones adecuadas para traslado ni manipulación del sistema, ¿no? De la evisceración de las vísceras torácicas, lo propio, ¿no? Debe tenerse mesones, casos, bandejas y el sistema de desechos y partes declaradas no aptas para consumo humano. Es ahí, recuerden, donde interviene el médico veterinario, ¿no? El retiro de los subproductos aptos para el consumo. Hay que tener la toma de agua, el autoclave para fundir la grasa si vamos a realizar algún tratamiento de la misma. Recuerden que se pueden hacer subproductos con la grasa, ¿no? Estanque de decantación y un lugar especial para el empaque. El corte de media canal longitudinal con cieza, ¿no? Retiro del material de sacrificio de riesgo, ya son retiradas las MERS, recuerden, para su desecho, ¿no? Zona limpia van a ser las zonas donde se van a realizar los actos de lavado de las canales pesado y estar listos para la sala de condena o las salas de oreo y cámara frigorífica. Inspección post-mortem, allí interviene el veterinario viendo qué partes sí se pueden llegar a probar y qué partes no, ¿no? La sala de canal observada es la que puede llegar a tener algún tipo de riesgo y por ende es separada, ¿no? La sala de carne condenada son el tipo de carne no apta para consumo humano y sin demora debe ser colocada en recipientes, contenedores, camiones o ganchos claramente identificados y retirados al área de digestores o incineración. Recuerden, aprobado por la autoridad de medio ambiente de cada municipio, ¿no?
Es decir, debo tener licencia ambiental. Lavado pesado y sellado de canales. Ya estamos llegando a la parte final. Se debe realizar esta operación aprobada por el médico veterinario de partes autorizadas, ¿no? Aptas para consumo humano. La presión del agua debe cumplir 2 atmósferas que se va a revisar que nuestro manómetro esté indicando dichas 2 atmósferas, ¿no? O equivalente de presión. Prohibido utilizar cualquier otro material, ¿no? Trapo para el secado, por ejemplo. El oreo de canales en esa zona estará en relación a la capacidad de la faena diaria y clasificada por categoría. Cámara frigorífica si es que necesito de 0 a 7 grados centígrados para alcanzar el rango de pH de 6.5, no, de 5.6 a 5.9, ¿no? La temperatura se va a medir introduciendo el termómetro entre el sexto y quinto espacio intercostal. Se introduce, ¿no? El termómetro y a 5 centímetros de la línea media. Y lo propio para el pH, nosotros podemos recurrir al pHímetro portátil para hacer dicha medición. Posteriormente ya pasan a la antecámara, que es la parte que separa la parte exterior de la parte fría, la cámara frigorífica, que es donde se almacena, y la sala de máquinas, ¿no? Acá está el almacenamiento de vísceras comestibles almacenados en bolsas grado alimenticio de un único uso, ¿no? No se pueden usar 2, 3 veces. Que sean no porosos mínimamente de 10 centímetros separada de una a la otra. Si es que voy a implementar cámara frigorífica, acá están los requisitos. Espero que los revisen. De la etapa de despacho, lo propio, la etapa de desposte. Esas son las principales y para las siguientes categorías se repiten requisitos, ¿no? Para el matadero de urgencia o sala de urgencia puede existir esta etapa, ¿no? Si es que existió algún tipo de accidente, por ejemplo, para el animal. Y para pasando a requisitos de mataderos de tercera categoría, ya es a partir del artículo 34. En lo posible se repiten los criterios. Ahí está. Se llegan a repetir, ¿no? De los causales, las zonas de decepción, el almacenamiento y solo que me dan una cantidad mínima de superficie por animal, ¿no? Necesito 2 metros cuadrados por cada bovino, parámetro de diseño, 1.5 por cada metro de porcino y 1.5 metros cuadrados por cada ovino, ¿no? O caprino. Son dimensiones mínimas para dimensionar nuestros corrales, ¿no? Lo propio el método de insensibilización, de huelle, ahí está. Se repiten los criterios, ¿no? Lo propio para los de cuarta categoría. Veamos los de cuarta categoría. Aquí están, ¿no? Los requisitos para cuarta categoría. En lo posible se repiten los criterios que hemos ido mencionando en esta sesión. Lo propio de distancia, ¿no? Ahí está, 2 metros cuadrados por cada bovino. Para la capacidad de faeneado mínimo, ¿no? Entonces, con ese parámetro vamos a ir a diseñarnos al AutoCAD y obviamente hacer el dimensionamiento de la planta que necesitamos. Está, y pasamos a las buenas prácticas en mataderos. Este es el capítulo 5 que también debe cumplirse de forma obligatoria, ¿no? Se realiza la inspección de todo lo anterior que hemos mencionado mediante un checklist y a partir del 5 lo propio, otro checklist para buenas prácticas en manufactura y si es que aprobamos en las dos nos van a dar nuestro registro sanitario, ¿no?
Veamos los checklists por último. Ahí está todo que debe llegar a cumplir en cuanto a buenas prácticas de manufactura, ¿no? Otros procedimientos obligatorios, el número de servicios higiénicos, una vez más, ahí están repetidos. Vestidor es lo propio. Abastecimiento de agua, este es un parámetro más mínimo, ¿no? En otros países se utiliza hasta 1000 litros por cada canal, como les mencionaba, o 1 metro cúbico por cada canal. Acá mínimo nos están pidiendo 500, 250 y hasta 200. Lo están haciendo un poco más accesible, ¿no? Esta normativa. De los efluentes lo propio, ¿no? Ahí está. Y finalmente vemos el acta que hay que llegar a aprobar. Lo penúltimo, ¿no? Capacidad de faena va a ser verificada mediante el acta de determinación, en la cual se van a recalcular, ¿no? ¿Qué tamaño es mi cosal de espera por cada animal, el cosal de observamiento, lo propio, la capacidad de la manga de acceso a la sala de faena y capacidad de procesamiento? Recuerden que es la mínima capacidad que se va a identificar en todas esas, ¿no? La capacidad de oreo, la capacidad de la cámara fría, la capacidad de evacuación del agua utilizada en cuanto a efluentes. Y nos vamos a los anexos, ¿no? Dichas actas debemos aprobar dichas actas, es decir, debo aprobar la parte de infraestructura y equipamiento según a la categoría a la que corresponda. Segundo, debo aprobar buenas prácticas de manufactura. Con eso ya estoy listo para el dictamen, ¿no? Para determinar la capacidad máxima de faena y si es que corresponde, vamos a llegar a obtener nuestro registro sanitario. Les muestro de la categoría uno. Este es el checklist que hay que llenar, ¿no? Antes de ustedes presentarse, pueden realizar la verificación si es que cumplen todos los requisitos, ¿no? Si es que cumple ubicación, ahí están los criterios, conforme o no conforme, ¿no? Y vamos a ir subsanando antes de presentarnos a la solicitud de registro. Cuenta con autorización del municipio, obviamente debo contar, ¿no? Si no, no nos van a dar el registro sanitario. Tengo espacio suficiente, existe buena limpieza, organización dentro del perímetro, cuento con cerco perimetral y demás criterios que hay que llegar a llenar. Lo propio con los cosales, ¿no? Listo, requisito para cosal, requisito para instalación constructiva, requisito para agua y desechos, requisito para equipamiento para la playa de faena, zonas intermedias limpias, sala de desposte, sala de transporte de carne. Y si el matadero cumple en cabalidad, vamos a llegar a tener aquí el criterio, ¿no? Si cumplo o debo llegar a subsanar algún parámetro. Llego a firmar, tanto el inspector como yo como representante legal, y de ser negada lo propio, ¿no? Y va a ser negada y lo propio es para la segunda categoría. Se repiten los criterios para la tercera lo propio y para buenas prácticas de manufactura en mataderos. Tenemos también el checklist que es este, ¿no? Aquí está. Y podemos observar para parte de ingreso de animales, por ejemplo, si se cumplen con todos estos requisitos. Procesos, lo propio, ¿no? Tengo presencia del médico veterinario encargado de procesos, operaciones que cumplan condición para eviscerado, por ejemplo, el sentido de flujo único, operaciones de lavado de intestinos que no pongan en riesgo la carne, almacenamiento de producto, higiene y salud del personal, suministro de agua, manejo de desechos, control de plagas, transporte, el POES, que está, el POES específico, control de proveedores de acceso, operaciones de la fase 2 y control de producto terminado, ¿no?
Es ahí donde nosotros llegamos a tener deficiencias mayores, menores o críticas, las cuales deben ser subsanadas. Y por último, ¿no? Ahí está determinación de la capacidad máxima de faineo. Y esto va a ser calculado, ¿no? Si es cuarta, no aplica. Si es primera, sí aplica, ¿no? Ahí nos van a observar, obviamente. Y en base a esos criterios vamos a ir obteniendo, ¿no? Nuestros registros sanitarios. Les muestro el procedimiento adicional. Este es un anexo que va a estar en el pack del seminario, ¿no? En base a otros países también tenemos criterios similares. Ahí está, las puertas, del número de cerdos por hora que podemos llegar a almacenar y demás criterios, ¿no? Para instalaciones. Esa es otra normativa de un país eh, aledaño. Más normas, tenemos normas de construcción para bovinos, de igual forma, ¿no? Estas son básicas, parámetros de distancia y demás. También les estamos obsequiando lo que son otras normativas europeas en este caso. Cada 5 años debo hacer actualización de mi registro sanitario, ¿no? Tiene un costo si es que soy de primera categoría y segunda categoría, ahí está el monto, ¿no? Para tercera categoría, ahí está el monto. Para vehículos, lo propio, ¿no? Hasta 3 años, ahí está el monto. La guía de traslado de alimentos, emisión de la guía de traslado interdepartamental. Y requisitos, ¿no? Para mataderos, fotocopia de solicitud del NIT de la licencia de funcionamiento, emitida obviamente por el municipio, de la licencia ambiental o manifiesto ambiental si ya está construido. Pachabol realiza estos trámites. Formulario de solicitud de registro llenado, croquis, planos del matadero, fotocopia de autorización por parte del SENASAP, flujograma de proceso de faena, fotocopia del carnet, acreditación del CEROSAC y cédula del veterinario que va a realizar la inspección, ¿no? Eso en cuanto a la parte del seminario del día de hoy. He tratado de compartir lo más que se pudo en la sesión, ¿no? Lo último, mostrarles algún plano referencial, ¿no? Este es un planito, por ejemplo, de un matadero en el cual se han llegado a implementar las áreas descritas anteriormente, ¿no? Ahí está el corral de descanso, secuencialmente, si se pueden dar de cuenta, están los corrales de encierro de cerdos, diferenciados para ver si existe alguna observación, la manga de ingreso de cerdos, y de ahí ya ingresamos al proceso, ¿no? A la sala de atronamiento de cerdos, la sala de calderas, separación de vísceras y limpieza de intestinos. Tenemos la cámara de enfriamiento de cerdos y por último la cámara frigorífica, ¿no? Y sala de máquinas se van a realizar lo que es derivados de productos cárnicos, ¿no? La sala de pesado electrónico y almacenamiento en cámaras, ¿no? Están las cámaras de oreo de intestinos, por ejemplo. Entonces, veamos si hay algunas consultas. Buena presentación, ponencia, los esperamos en el curso. Registro sanitario para productos alimenticios, vamos a estar viendo. Para animales menores también tenemos otras normativas que está en el pack, les comento. Revisen el pack, les recomiendo, tiene bastantes otras normativas que estamos llegando a facilitar. Entonces, damos concluida la clase del día de hoy. Paso con nuestro colega
Reinaldo, adelante.